es muy estimulante ver lo animados que están para volver a reanudar los estudios del Cantar de los Cantares. Celebro que estén ustedes tan entusiasmados después de un mes de detener los estudios del Cantar de los Cantares. Imagino que nadie les ha filtrado que hoy vamos a hablar de sexo y esa es la razón por la que están tan animados, pero se da la circunstancia de que es así. Bueno, por favor, ¿alguien nos quiere dirigir en oración antes de empezar el estudio del Cantar de los Cantares? Bueno, en las semanas anteriores, antes de que nos tomáramos el mes de agosto de vacaciones en estas exposiciones bíblicas de los domingos por la mañana, estuvimos viendo los primeros capítulos del Cantar de los Cantares, los 5 primeros capítulos, y los 5 primeros capítulos son muy positivos, no hay problemas, se habla de problemas, pero en términos generales todo lo que hemos estado viendo es una relación de pareja sin ningún tipo de crisis ni de problemas. Estuvimos viendo lo que era el momento de la boda, estuvimos viendo el noviazgo, qué se trataba en el noviazgo, qué se debería tratar en el noviazgo, estuvimos viendo el matrimonio, estuvimos viendo la noche de bodas, todo está muy bien. Y en ese momento, como realmente la Biblia es enormemente realista y no elude ningún tipo de problemática y no deja fuera nada que pueda surgir en la vida de los seres humanos, aparecen los problemas conyugales. En las relaciones de pareja, claro que surgen problemas ocasionalmente, y por supuesto en los matrimonios surgen problemas. A veces hay matrimonios que en realidad son un problema con matrimonio, más que un matrimonio con problemas. Y en este sentido, efectivamente, hay problemas. Y hoy empezamos toda una sección del Cantar de los Cantares que va del 5.2 al 8.4, que está relacionada con problemas conyugales. Problemas conyugales que el Cantar de los Cantares empieza relacionando con la sexualidad y problemas conyugales que luego tienen que ver con el contexto familiar. Por si a alguien le llama la atención esto de la sexualidad, primero no debería llamarle la atención porque el sexo es algo que creó Dios, no es una consecuencia de la caída ni es una invención del ser humano como la cocaína. O las armas, de manera que esto es algo absolutamente natural. Y segundo, y esto también es bastante claro, porque claro que existen problemáticas sexuales dentro y fuera del matrimonio, y sería absolutamente ridículo que un libro de la Biblia que está dedicado a la relación entre un hombre y una mujer no se refiriera al sexo. De hecho, ya lo ha hecho. Hemos visto la noche de bodas, hemos visto el papel del sexo en el noviazgo, etcétera, etcétera. Pero aquí además vamos a ver qué pasa cuando surgen problemas de carácter sexual. Si se fijan ustedes, el versículo 2 es un versículo bastante interesante porque es el acercamiento sexual del esposo a la esposa y el encontrarse con una situación, con una respuesta que no es la ideal. Dice así, dice, yo dormía, está hablando la mujer, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Primero, por si a alguien le llama la atención, esto de que aparezca el marido y pida permiso para entrar en la habitación, recuerden que estamos hablando de Salomón, estamos hablando de un palacio, estamos hablando de esposos que habitualmente duermen en dependencias distintas y con una servidumbre distinta. El problema, si estamos hablando de gente como nosotros hoy en día, se desarrollaría en la misma habitación y el esposo no vendría de otra habitación, estaría en la misma cama, pero el acercamiento sería el mismo. ¿Y en qué circunstancias se produce el acercamiento? Es muy interesante cómo lo cuenta el poeta Salomón aquí, porque habla de que son las tantas de la noche. ¿Y cómo sabemos que son las tantas de la noche? Porque la cabeza del esposo está llena de rocío, y el rocío no es a las 10 de la noche. Salomón llega tarde a la cama, llega tarde a la cámara, la recámara, la alcoba, la habitación de la esposa, y quiere pasar a ver a la esposa, y además se lo dice en un tono bastante cariñoso, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces, aunque soy consciente de que es tarde, ábreme. La esposa se ha quedado dormida esperando que apareciera el esposo. Como dice al principio, yo dormía, pero mi corazón velaba.
Bueno, he estado esperando aquí, pero ha habido un momento en que me he quedado dormida, porque a las 4 de la mañana no hay cuerpo que aguante estar esperando a la otra persona por regla general. Y de pronto a eso de las 3, las 4, las 5 de la mañana, cuando ya hay rocío, aparece el esposo con ganas de acercamiento a la esposa. Y no sabemos si en ese momento la esposa, escuchando las palabras de hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, pues se le ocurre decir, vaya horas de llegar, vaya momento para acercarse, y desde luego no hay una hora mejor del día para tener relaciones. Hay algún psiquiatra al que yo he leído diciendo que no deberían de tenerse relaciones sexuales después de las 7 de la tarde. No sé cómo llegó a tan peregrina conclusión, pero de alguna manera, se piense lo que se piense, no parece muy normal que de pronto, pues cuando ya me he quedado dormida esperándote, entonces aparezcas y aparezcas de madrugada. De madrugada, no las 7 de la mañana, que hay gente que ya estamos levantados y trabajando desde hace tiempo, sino 4 o 5 de la mañana, con un deseo enorme de estar contigo, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Y qué le contesta la chica? Fíjense en la respuesta de la chica porque es muy significativa. Versículo 3. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? ¿Tú te crees que estas son horas de acercarte a mí? O sea, ya estoy en la camita tranquila y durmiendo. No tengo ganas de baile a estas horas. Y además, esto es muy molesto. Si me levanto ahora, me voy a ensuciar los pies. Vamos, es la versión poética hebrea de me duele la cabeza. Realmente, en este sentido, es bastante claro. Me he desnudado de mi ropa, cómo me he de vestir, he lavado mis pies, cómo los he de ensuciar. ¿Y qué pasa entonces? Fíjense que la chica, de todas formas, se lo piensa, inicialmente dice eso de ahora, estas horas, que me he quedado hasta dormida esperando, con los pies que si los pongo en el suelo se van a ensuciar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la chica de pronto reacciona cuando sucede algo. Versículo 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido y había ya pasado. Entonces imagínense la escena. La chica está durmiendo tranquilamente en la cama. Se ha quedado dormida esperando a que apareciera su esposo. Y a las tantas de la madrugada aparece el esposo muy bien dispuesto, porque si no, ¿de qué le iba a decir toda esa retahíla de hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía? Ábreme. Y entonces la respuesta de ella inicialmente es, pero a estas horas. O sea, ya me he quitado la ropa hace un montón, a tener ahora que poner el salto de cama y salir a abrir. Estoy descalza, muy a gusto en la cama, me he lavado los pies, me voy a tener otra vez que ensuciar con el suelo los pies. Pero en el momento en que ve cómo el amado mete la mano por la ventanilla a ver si puede abrir, en ese momento, como dice el versículo 4, el corazón le da un salto. El corazón se me conmovió, la esposa se despierta del todo y dice, bueno, me voy a levantar a abrirle la puerta. Y aparece una referencia muy elegante y muy hermosa y muy poética. Las manos me goteaban mirra y los dedos mirra que corría. Es una referencia poética al deseo sexual. Lo vamos a ver unos versículos más abajo. Estaba dormida, no me apetece tener relaciones con mi marido, pero de pronto le he oído la voz, algo se ha despertado. Me precipito para abrirle la puerta y ¿qué pasa? Que cuando abrí ya se había ido y ya había pasado. Y efectivamente este es un problema, porque, como dice la continuación de ese versículo, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no me respondió. La falta de respuesta inicial de la esposa podría haber sido el esposo, pero aquí en el cantar la que no responde es la esposa, provoca que cuando en un momento determinado quiere reaccionar, la respuesta es tardía, ya es tarde y su amado no está esperando al otro lado de la puerta, lo cual no es lo ideal. Habrá quien diga, bueno, peor hubiera sido que él estuviera
esperando al otro lado de la puerta y a continuación le dijera: podrías estar un poco más despierta, ¿por qué no atiendes a tu marido? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando aquí se produce la respuesta es una respuesta muy tardía, y cuando yo abro, mi amado ya se ha ido, ya ha pasado, y entonces salió mi alma detrás de su hablar, todavía sonaba en mis oídos sus palabras y salí por ello, pero ya lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y aquí evidentemente hay una de esas situaciones en que uno de los dos miembros del matrimonio ha llamado, el otro no ha respondido ni cuándo, ni cómo, ni dónde tenía que responder, y cuando el otro quiere reaccionar, lo que sucede es que la situación ya ha quedado mal, la situación no es la que debería ser, y busco a la otra persona y la otra persona no está. Y en ese sentido, esto por supuesto es algo que sucede en muchas ocasiones. El versículo 7 es un versículo verdaderamente curioso, porque dice lo siguiente: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto, de encima los guardas de los muros. Hay tres posibles interpretaciones para este versículo, que es curioso. La primera es la literal. Efectivamente sonaba la voz de mi amado en mis oídos, me eché a la calle, seguramente lo que llevaba encima era simplemente un manto, lo primero que encontré, y de madrugada una mujer, y vestida de esa manera, no es una mujer respetable, de modo que los guardas de la ciudad la encontraron, la golpearon, la hirieron y encima hasta le quitaron el manto en un gesto de desprecio. Posible interpretación, totalmente literal. Si yo hubiera respondido a mi esposo, cuando llegó mi esposo, pues no hubiera salido como salí, no hubiera dado una respuesta tardía y no me hubiera pasado otra cosa. La interpretación literal es totalmente posible. Y de hecho, en muchas ocasiones, cuando no actuamos de la manera que tendríamos que actuar, siempre hay consecuencias inesperadas en las que no hemos pensado, que son negativas, que no nos imaginamos que van a venir, pero que vienen. De manera que hacer las cosas mal siempre tiene consecuencias. Hay otra posibilidad, y otros intérpretes se inclinan por ella. Esto es un sueño. La esposa vuelve a la camita, se mete en la cama y el sueño que tiene es un sueño agitado en el que piensa cómo ha salido, hay guardianes rondando la ciudad y hasta la golpean y le quitan la ropa y todo lo demás, consecuencia de la angustia de la situación que se ha creado. Y hay una tercera posibilidad que a mí no me parece en absoluto absurda, y es el hecho de que esto es un símbolo del sentimiento de culpa de lo mal que lo he hecho. Si me hubiera comportado de otra manera con mi marido, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. Yo me siento mal y él seguro que no se siente bien. Y aquí evidentemente hay que hacer algo, porque tenemos que remediar esa situación, y esto es como si me hubieran encontrado los de la banda de la porra en las calles de Jerusalén y me hubieran dado una paliza. Efectos emocionales, seguramente me siento peor ahora que si me hubieran dado la paliza. En cualquiera de los casos, y esta es la primera parte de la sección que vamos a ver hoy, el cantar está afrontando un problema de carácter matrimonial que está relacionado con la respuesta sexual. A algunos les parece muy mal gusto tratar esto en la Iglesia. A mí, sinceramente, lo que me parece es todo lo contrario, que uno de los lugares donde tiene que tratarse ese tipo de situaciones es la Iglesia. Uno puede estar o no de acuerdo con aquellos que afirman que entre el 75 y el 80% de los problemas en el matrimonio están relacionados con el sexo. Puede que sea más o puede que sea menos. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es de que efectivamente un matrimonio no se sustenta ni se puede sustentar solo sobre las relaciones sexuales, pero cuando esas relaciones no son unas relaciones como tienen que ser, eso crea mucho más estrés en la vida matrimonial y, por supuesto, es un problema con el que hay que enfrentarse matrimonialmente.
Y el hecho de que en un momento determinado cualquiera de las dos partes decida que, por supuesto, no tiene la menor intención de mantener relaciones sexuales, salvo de vez en cuando, ha perdido el interés, ha perdido el gusto, no tiene 85 años y está en esa situación, eso es un síntoma preocupante de cómo va esa vida matrimonial. Les voy a leer una carta, nunca he sabido si esta carta era en serio o era en broma, pero la escribía un marido a su mujer, y si consigo aumentar el tamaño voy a poder leérsela, porque es una carta, insisto, nunca he podido saber si esto era en serio o era en broma, pero me parece bastante significativo lo que dice en la carta y cuenta un problema parecido al del cantar. Dice así: a mi querida esposa, durante el año pasado he tratado de hacerte el amor 365 veces. He tenido éxito solo 36, un promedio de una cada 10 días. A continuación te doy una lista de por qué no tuve éxito con más frecuencia. Despertar a los niños 27 veces. Es demasiado tarde 23 veces. Hace demasiado calor 16 veces. Hace demasiado frío 5 veces. Es demasiado temprano 15 veces. Estoy profundamente... Pretendías que estabas dormida 15 veces. Las ventanas están abiertas y lo oirán los vecinos 46 veces. Dolor de espalda 9 veces. Dolor de cabeza 26 veces. Dolor de muelas 13 veces. Me dio risa 6 veces. No tenía ganas 36 veces. Demasiado llena 10 veces. Estabas viendo un programa tarde en la televisión 17 veces. Yo estaba viendo un programa tarde en la televisión 15 veces. El bebé está llorando 10 veces. Mascarilla de lodo en la cara 11 veces. Visitas en el otro cuarto 11 veces. Tuviste que ir al baño 19 veces. En total 329 veces. Durante las 36 veces que sí tuve éxito, la actividad no fue completamente satisfactoria debido a lo siguiente. Primero, 6 veces masticabas chicle todo el tiempo. Segundo, 7 veces veías televisión todo el tiempo. Tercero, 16 veces me dijiste que me apurara y terminara pronto. Cuarto, 6 veces traté de despertarte para decirte que ya habíamos terminado. Y quinto, una vez tuve miedo de haberte lastimado porque sentí que te movías. Querida, con razón estoy tan irritable. Tu esposo que te quiere. Ignoro si la carta es verdad o no, pero esto es muy real y desde luego está tocando un problema muy real. Y los que piensen que esto es algo secundario, que debería de tratarse en manos del psicólogo, que nunca debería abordarse en la iglesia y sobre todo que no debería abordarse en un estudio bíblico, lamento decirles que están muy equivocados. Entre las necesidades que un esposo tenía que cubrir de una esposa en el antiguo Israel estaba el hecho de las relaciones sexuales. Si me acompañan ustedes a Éxodo, capítulo 21. Éxodo, capítulo 21. Y versículos 10 y 11. Dice así, Éxodo 21 y versículos 10 y 11. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Cuando los rabinos tenían que ver cuál era la causa justa de divorcio, que no era el repudio en el cual el hombre decidía que se quitaba de encima a ese peso muerto en el que él creía que se había convertido su mujer, los rabinos eran muy claros. Hay 3 deberes que un esposo debe cumplir con su esposa. Y esos deberes son alimentarla, su alimento, sostenerla en otras necesidades más allá del alimento, como es el vestido, y mantener relaciones sexuales con ella. Si efectivamente una persona en un régimen de poligamia como el antiguo Israel estaba dispuesto a tomar una segunda esposa, pero mantenía hacia la primera
estas obligaciones, bien, era lícito en esa creencia de la poligamia. Pero si no mantenía el mismo alimento, la misma cobertura de necesidades, las mismas relaciones sexuales con la primera esposa, la esposa tenía derecho a divorciarse y a salir de gracia. Esto es muy significativo sobre lo que piensa la palabra de Dios. Y debería decir mucho acerca de cuando determinadas relaciones son relaciones muy difíciles para alguno de los cónyuges. Si efectivamente en una relación matrimonial cualquiera de los cónyuges siente que la otra persona no está ejerciendo esa cobertura, en el caso de la esposa no se siente en absoluto una persona de la que su marido cuida para que no le falte la comida sobre la mesa y además no la atiende sexualmente, pues tiene suerte de que vive en los Estados Unidos en esta época, porque en Israel cualquier rabino y antes de ello cualquier autoridad judicial, cualquier juez de Israel hubiera concedido a esa mujer el divorcio, por la sencilla razón de que las necesidades básicas que tiene que cubrir el matrimonio no estaban siendo cubiertas. No estoy hablando de casos excepcionales en que alguno de los cónyuges está enfermo o están en una situación parcial y temporal que impida tener relaciones sexuales o cosas de este tipo. Estamos hablando de la situación normal y es algo que aparecía en la ley de Moisés y es algo cuyo espíritu sucede a lo largo de la Biblia. Por cierto, tengo que decirles que muy cerquita de aquí y antes de que esta parte del mundo se convirtiera en una nación independiente conocida como los Estados Unidos de América, cuando esto todavía era un conjunto de colonias inglesas, y el peso espiritual recaía en los puritanos, en alguna localidad muy cercana de aquí concedieron a la esposa el divorcio porque su esposo se negaba a mantener relaciones con ella. Y se consideraba que era una causa de divorcio más que justificada. Incluso hay casos de esposos a los que se apartó de la comunión en algunas congregaciones porque habían decidido que no se iban a acostar con ese pedazo de carne que compartía el lecho conyugal con ellos y que por lo tanto no iban a atender a sus necesidades. Bueno, y entonces esto quiere decir que siempre los esposos, independientemente de la edad, etcétera, etcétera, de la enfermedad, del estado físico, etcétera, siempre tendrían que mantener ese tipo de relaciones. Uno podría decir, deberían estar deseando mantenerlas. Y si no es así, es que algo no funciona del todo bien. Pero la Biblia señala que puede haber una situación en la que efectivamente los esposos, de mutuo acuerdo, decidan que no van a mantener temporalmente relaciones sexuales. No que llega el esposo y la esposa dice, hombre, por favor, que ya estoy en la cama, no me molestes. O el marido dice otra cosa a la esposa. Solo hay una excepción y está recogida en el Nuevo Testamento. Si me acompañan a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, Pablo es bastante claro y bastante práctico. Primera de Corintios, capítulo 7, y versículos del 3 al 5, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 7, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo que dice aquí Pablo es de un espíritu práctico y al mismo tiempo un conocimiento de la naturaleza humana verdaderamente impresionante. ¿Qué se espera del esposo? Que cumpla su deber conyugal para la mujer. ¿Qué se espera de la mujer? Que cumpla su deber conyugal para el esposo. ¿Por qué? Y el versículo 4 es clave y voy a seguir luego en ello al continuar con la exposición del Cantar. Porque las relaciones en una pareja, en un matrimonio, no parten de mí mismo y de lo que me va a traer la otra persona. Parten de lo que yo entrego a la otra persona.
Ahora, muchísima gente fracasa como pareja y fracasa como matrimonio, porque está haciendo un listado de las cosas que no le gustan en la otra persona y que le crean insatisfacción. El punto de partida no es aquello que yo doy amorosamente a la otra persona. No es como la otra persona efectivamente se siente feliz con mi conducta. El punto de partida es cómo yo me siento bien. Y claro, si tu marido es un cielo o tu esposa es un paraíso, pues a lo mejor te sientes bien y eso no lleva a más problemas. Pero si el punto de partida es uno mismo, y eso se le puede llamar egoísmo, es el yoísmo. Si el punto de partida es uno mismo, lo que viene siempre es la insatisfacción. Es el resentimiento por todas las veces que mi esposo o mi esposa no se comportó como yo pensaba que tenía que comportarse, y es la frustración. Y Pablo dice, no, es que el punto de partida no eres tú. El punto de partida es la otra persona, es tu esposa o es tu esposo. No es lo que a mí me satisface mantener relaciones sexuales con mi marido o lo que a mí me satisface mantener relaciones sexuales con mi mujer. El punto de vista es que mi cuerpo no es mío. Y lo que yo estoy pensando es en el cuerpo de mi esposa o en el cuerpo de mi esposo. Y es la otra persona la que tiene una potestad sobre mi cuerpo. No soy yo quien tiene una potestad sobre la otra persona. El punto de partida es la otra persona, no yo. Y entonces, como esto es así, si en algún momento, como dice Pablo, de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo, pues decidís que no vais a tener relaciones sexuales para ocuparos sosegadamente en la oración y luego volver a juntarse, está bien. De pronto decidís, pues cariño, este fin de semana no vamos a mantener relaciones conyugales y vamos a orar sosegadamente, está bien. Pero no me vengas contando, por favor, que no tienes relaciones sexuales con tu marido, porque claro, hay una reunión de señoras en la iglesia que el ambiente espiritual se quiebra si tienes relaciones sexuales con tu marido. Si piensas eso, estás muy extraviado. Y no me vengas diciendo que no tienes relaciones sexuales con tu mujer, porque es que claro, con la reunión de varones que tenemos ahora y cómo arde el Espíritu Santo en su interior, no estoy para pensar en esto. Si os abstenéis de eso, tenéis que estar de acuerdo los dos. No le carguéis al marido o a la mujer con vuestros rollos espirituales. Es algo en lo que estáis de acuerdo. Es algo en lo que mutuamente decidís, bueno, pues quizá esta semana o este fin de semana no vamos a tener relaciones porque de manera sosegada vamos a estar orando. Ha surgido tal problema, ¿qué te parece si hacemos esto? Y los dos estáis de acuerdo. ¿Y por qué tiene que ser por un tiempo breve? ¿Y por qué tiene que ser de mutuo acuerdo? ¿Y por qué tiene que ser con un consentimiento igual? Pues Pablo es muy claro. Porque si no, os va a tentar Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si tú decides no acostarte con tu mujer, o tú decides no acostarte con tu marido, y encima te inventas una razón espiritual, parece ser que el sexo no es espiritual, lamento decir que es muy espiritual, no hay nada más que ver el libro del Cantar de los Cantares. Si tú te inventas ese tipo de conducta y la continúas, el diablo la va a aprovechar. Y en un momento determinado acabará apareciendo una mujer que será bastante más comprensiva que tu mujer, lo cual es un peligro. O acabará apareciendo un hombre que te entiende mejor que tu marido, supuestamente, lo cual es un peligro. De manera que si vais a salir de esa situación, por un tiempo breve, para orar sosegadamente y de mutuo acuerdo, y para volver inmediatamente a continuar vuestra vida conyugal normal. Porque si no, aunque os parezca que es muy espiritual el camino que habéis tomado, lo que habéis tomado es un camino muy peligroso en el cual Satanás puede aprovecharse de que estáis haciendo las cosas mal. No lo digo yo, lo dice Pablo. Pero sinceramente en mi experiencia de muchos años es que Pablo da en el clavo. No es que no lo dé en otros casos, pero en otros casos no lo puedo confirmar con mi experiencia. En este caso no tengo la menor duda. Bueno, ¿y qué sucede entonces con esta chica que llegó su marido de madrugada
y la empieza a llamar paloma mía, amiga mía, amada mía, etc. Y la otra dice, a buenas horas. ¿Qué horas son estas de llegar? Pero de pronto se acuerda de cómo es su marido y entonces decide levantarse, pero ya se ha marchado y ya se ha creado una brecha y ya hay una mala situación. ¿Cómo hacemos, cómo corregimos esto? ¿Cuál es la solución? La solución es la reconciliación, y esa reconciliación aparece precisamente descrita en los siguientes versículos del Cantar de los Cantares en torno a varias circunstancias que me parece que son muy importantes. Primero, la joven asume su responsabilidad. La esposa asume su responsabilidad. Versículo 8. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Esto es bonito, suena bien, pero la esposa podría haber dicho otra cosa. Si os encontráis a mi marido, le decís que estas no son horas de llegar a la cama en ningún hogar decente. En fin, si tiene deseos de sexo, que venga a una hora razonable, no a las 4 de la mañana. Y encima con la cabeza empapada de rocío. Esto no es un nightclub. Entonces, a ver si mi esposo aprende lo que hay que hacer. Si hubiera dicho eso la esposa, no le falta razón. Hubiera tenido un punto. Habría razón en decir, es que no se puede llegar a estas horas a casa. Es verdad. Pero fíjense ustedes que lo que hace la esposa no es almacenar agravios, ni almacenar ofensas, ni almacenar cosas que no me gustan en contra de su marido para lanzárselas. Lo que hace es decir, si por un casual os lo encontráis, decidle que sigo enamoradísima de él, que estoy enferma de amor. El matrimonio no es un lugar para reivindicar derechos. Y si alguien piensa que es así, lamento decirle que está muy equivocado y no sabe con lo que está jugando. El matrimonio es un lugar donde se coloca en primer lugar primero a la otra persona. Y cuando se produce un choque, una ruptura, una crisis, no es para empezar a reivindicar todos los derechos, que puede que tenga razón, además, sino para ver cómo se salva esa fractura. Y la actitud aquí de la esposa es la actitud que hay que seguir. No os conjuro para que os lo encontréis y le digáis, hombre, si llegas a unas horas razonables querrá acostarse contigo, pero mientras sigas llegando de madrugada tiene toda la razón del mundo, reconócelo, eres culpable. No, lo que dice la esposa es, si os lo encontráis, yo os conjuro para que le digáis que sigo enamoradísima de él, estoy enferma de amor. Y esta es la actitud para poder superar cualquier tipo de choque en ese sentido. Segundo, y esto es muy importante, de paso que a las doncellas de Jerusalén les dice que si os encontráis a mi marido, no le echéis en cara nada, ni siquiera dicen nada negativo de su marido. Hay otra cuestión muy importante. Las amigas, no me deis malos consejos. Los amigos, no me deis malos consejos. Cuando hay un choque, un roce dentro del matrimonio, generalmente la esposa se reúne con las amigas, que en muchos casos no son nada más que un nido de víboras, y el esposo se suele reunir con los amigos, que suele ser una banda de bandoleros. Y los consejos que se suelen oír, por regla general, no son consejos. Es lo último que debería hacer la esposa o lo último que debería hacer el marido. Entonces las amigas de pronto le dicen, es que tu marido, sí, es guapo, es alto y tal, pero ¿a qué hombre le entra en la cabeza que a esas horas se puede molestar a una mujer que está durmiendo? Pues al 99% de los hombres, idiota, no conoces a los hombres. ¿Y a qué mujer se le ocurre decir esto, no sé qué? Pues a la mayoría de las mujeres. Las mujeres tienen un carácter femenino, no se parece al de los hombres, gracias a Dios. Y en este sentido, lo que ella les está diciendo a las amigas es todo un tratado de conducta. Primero, no me vengáis a decir
lo que tengo que hacer. No me empecéis a decir, yo si fuera tú me divorciaba. Que generalmente te lo dicen las amigas que llegan a los 50 años y tienen por toda compañía un gato y una botella de ginebra. A veces una botella de whisky. Porque efectivamente no han sido capaces de conservar una relación de pareja y llegan a esa edad sin hijos, con un gato y una botella de ginebra, cada vez más, y es muy triste. No, queridas amigas, yo os conjuro para que le digáis que estoy enferma de amor, ni me deis malos consejos, ni estoy por echarle a él la culpa de todo. No solo eso, y esto todavía es más importante. Yo declaro mi amor por la otra persona delante de todo el mundo. Si yo tengo que hablar de mi esposa, voy a hablar de la mujer a la que amo. No me voy a dedicar a contarle a mis amigotes lo absolutamente detestable que es mi mujer. Y que el otro día llegué a casa, me apetecía tener relaciones sexuales con ella y va la imbécil y me dice que se le iban a ensuciar los pies. ¿Pero se lo podéis creer? Sí, pide otra ronda. Esto es la peor manera de enfrentar la situación. Y el cantar es muy claro. Realmente uno asume la responsabilidad, aunque el otro pueda tenerla. No se dedica a culpar al otro, aunque pueda tener culpa. No se dedica a aceptar malos consejos de gente que generalmente es de tu sexo y que te dice que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, lo cual es falso. Declara el amor ante otros y ahora viene algo verdaderamente extraordinario. Realiza una apreciación positiva de su marido o de su mujer. La mujer ha reunido a las amigas. Y entonces a las amigas no les empieza a contar, me hace la vida imposible, no le puedo aguantar, es insoportable, has pasado esto, lo otro y lo demás allá. Ni palabra de eso. Tiene muy clara su parte de responsabilidad. Lo que quiere, no me deis tampoco malos consejos, no me habléis mal de él. Si os encontráis con él, le decís que estoy enferma de amor. Declaro mi amor por él delante de vosotras. Y si hubiera sido el esposo, tendríamos el mismo relato. Pero a continuación, lo que dice es tremendo, porque claro, cuando tú de pronto, las amigas, que a veces no son nada más que una manada de hienas, olfatean la crisis matrimonial, o los amigos, inmediatamente se dedican a hacer preguntas capciosas a ver si la pus que se te ha ido metiendo dentro del alma va saliendo. Y entonces, ¿por qué tienes que aguantar a ese hombre? O tío, con la cantidad de mujeres que podrías tener, pero ¿cómo aguantas a tu mujer? Esto es algo absurdo. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, porque es tremendo, lo que le dicen las amigas en el versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Pero vamos a ver, si con ese cuerpo que tú tienes, y ese pelo, y esas formas, y lo simpática que tú eres y tal, ¿cómo aguantas a ese imbécil? Si con lo bien que a ti te va en la vida, el trabajo que tienes, cómo te miran las mujeres, Manolo, que sí, que te siguen mirando, ¿cómo aguantas a esa idiota? Este es un poema y las amigas son más elegantes, pero el mensaje es el mismo. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Vamos a ver, ¿qué tiene particular tu marido que no tengan otros hombres? Tú, que eres la más guapa de todas. Si podrías estar con el hombre que quisieras y estás aguantando a ese imbécil, ¿por qué? ¿Y qué es tu amado más que otro amado que quieres, que le digamos que le quieres mucho y todo lo demás? A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene de particular? ¿Y qué contesta ella? Hombre, tiene sus virtudes, ¿no? También, llevamos mucho tiempo juntos, hay 2 niños por medio, la Biblia no ve bien el divorcio, salvo en determinados casos. No, la respuesta de la esposa es verdaderamente tremenda. Es la respuesta de una buena esposa. Y es fijarse sobre todo en los aspectos positivos de su marido. Fíjense desde el versículo 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. La palabra que aquí traduce rubio en realidad sería rojizo.
Es decir, tiene una piel tan blanca que casi es como la de los anglosajones, ¿no? Que se puede poner hasta colorada. Yo lo veo entre 10.000 y está señalado. Su cabeza es como de oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Menuda expresión de los ojos. Cuando yo veo los ojos de mi marido, de mi amado, es como si estuviera viendo un estanque con leche en el cual las palomas están bebiendo leche. Es una imagen de una belleza tremenda. Y uno diría, pues tiene unos ojos como todo el mundo, ¿no? Con lo blanco y en el centro una cosa de color. No, es como si fuera un estanque de leche en el que se paran a beber las palomas. Esto, o eres un gran actor o una actriz en este caso, o verdaderamente te lo crees. Y ves los ojos de la otra persona y ves lo que la inmensa mayoría de la humanidad es incapaz de ver. No porque tú seas tonto o ella se haya vuelto loca, sino porque realmente estás viendo algo que otra gente no puede llegar a ver. Mi amado no es el que vino el otro día a horas intempestivas a mi habitación a molestarme cuando yo ya estaba dormidita, harta de esperarle. Mi amado es un sujeto que tiene unos ojos que es como si os imaginarais un estanque de leche en el que van a beber las palomas. Versículo 13, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Yo me inclino sobre las mejillas de mi hombre. Parece que viene una fragancia que a ti te parecerá que no la tiene, pero yo es que le siento cerca y es como si fuera por una era llena de especias aromáticas. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Un matrimonio se sostiene en muchas ocasiones cuando el marido o la mujer puede ver lo bueno que hay en la otra persona. Y cuando de pronto en un matrimonio él lo que ve de manera sobresaliente es lo insoportable de ella. Y ella de manera especial lo insoportable de él, que a veces es muy grave, pero a veces son cosas totalmente de segunda categoría, es que ese matrimonio está pasando una crisis. Y por el contrario, un matrimonio supera la crisis cuando de pronto las amigas dicen, pero bueno, ¿qué puedes ver en ese imbécil? Bueno, pues el imbécil, como vosotros lo llamáis, es la persona que hace que nunca me falte nada. Es la persona que me brinda protección. Es la persona que yo me acerco a él, y sí, vosotros lo veis bajito y gordito, pero yo es que lo veo y es como un osito que me cubre y me hace sentirme feliz. Es la persona que le oigo cuando entra por la puerta y solo dice cariño y me da un salto el corazón. ¿Y qué ves en esa mujer? No tiene nada especial. Si siempre ha sido más bien feucha, ¿no? No tiene dónde agarrarse. Iba a decir una grosería típica de España, pero no la voy a decir. ¿Qué ves en ella? Bueno, pues que es una mujer buena, que sé que puedo acudir a ella cuando la necesito, que sé que le puedo abrir totalmente mi corazón, que sé que puedo confiar en ella. Y mira, si tuvierais una mujer así y tuvierais 2 dedos de frente solo, no la soltaríais ninguno de vosotros. Esta es la actitud para superar situaciones. ¿Y qué pasa después de esto? Cuando las amigas le dicen, ¿pero qué ves de bueno? La otra hace una descripción que no sabemos cómo sería, porque en realidad lo que va diciendo aquí tampoco nos dice ni que fuera muy fuerte, ni muy alto, ni muy guapo, ni cosa parecida. Va diciendo cosas que le gustan de él, pero no sabemos, ¿no? Su aspecto es como el Líbano escogido como los cedros. Ya, ¿y eso qué significa exactamente? ¿Que era muy alto? ¿Que tenía la cabeza como un tarugo de madera? O sea, ¿exactamente qué? Bueno,
matrimonio. Significa que efectivamente yo lo veo y es como si viera los cedros del Líbano. Y eso de las mejillas como una era de especias aromáticas y fragantes flores, pues que mira, a mí hasta cuando no se ha afeitado y me raspa la cara, es que le huelo la cara y me derrito. Y efectivamente cuando uno y una tiene esa actitud, las cosas se pueden solucionar. Ahora fíjense en lo siguiente. A continuación, que viene la recuperación de la intimidad. Fíjense cómo acaba la historia. Las amigas, en el capítulo 6, versículo 1, casi como si dijeran, bueno, si has tenido últimamente una trifulca con tu marido, ¿cómo va la cosa? Le dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Andabas tú buscándolo, ¿no? ¿Lo has encontrado ya? ¿Ha vuelto por tu habitación? ¿Quieres que te echemos una manita a ver si lo encontramos? Hay mucha guasa en este versículo, aunque parezca lo contrario. Las amigas son unas víboras, ¿no? Las doncellas de Jerusalén no son buenas amigas diciendo te ayudamos a buscar a tu marido, sino ¿dónde se ha ido? ¿Se marchó? ¿Ha vuelto? ¿Te ayudamos a buscarlo? Y fíjense la respuesta de la mujer, que es impresionante. Versículo 2, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, y él apacienta entre los lirios. Cualquiera que haya leído y recuerde en el Cantar de los Cantares el capítulo 2 y versículos 1 y 2, o el capítulo 2 y el versículo 16, o el capítulo 4 y el versículo 5, sabe que apacentar entre los lirios es complacerse con los pechos de la mujer. Y la respuesta de la mujer es muy clara. Mi amado ya está teniendo otra vez intimidad conmigo. El huerto aparece cuando se describe la noche de bodas como el momento en que la pareja tiene relaciones sexuales. Mi amado ya está conmigo otra vez. Está complaciéndose en mis pechos, como siempre que funcionan bien las cosas. Él ya pacienta entre lirios. ¿Y por qué? Versículo 3. Porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y porque nadie va a romper esa relación. Si hay que definir efectivamente lo que sería un matrimonio, esa sería una definición magnífica. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es una relación mutua en la que efectivamente lo que más le importa a mi amado soy yo y lo que más me importa a mí es mi amado. No a él le importa lo suyo, a mí me importa lo mío, y negociamos como un sindicato y el propietario de una fábrica a ver cómo fijamos los salarios, las horas de trabajo, etcétera. No. Tenemos una relación en que yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y gracias a eso ya está apacentando entre los lirios. Casi uno visualiza la escena y le parece que la esposa casi se muerde la lengua para no decirles, él apacienta entre los lirios. Bocazas, que sois unas bocazas. Pero evidentemente el texto es muy claro. Voy a intentar resumir esto, porque las claves que aparecen en esta sección del Cantar habla de la solución de todos los problemas y no solo de los matrimoniales. Los problemas entre dos personas, y en el caso de un matrimonio esto es muy claro, pasan en primer lugar por reconocer que hay un problema. Cuando no reconoces que hay un problema, no se puede solucionar. Y da lo mismo que porque tienes un tumor en medio del pecho, que porque no consigues acabar la semana con $1 por lo menos o lo que sea. Hay que reconocer el problema. Segundo, en el matrimonio, reconocer el problema y vivir correctamente la vida matrimonial significa centrarse en el otro y no en uno mismo. Y esto es muy difícil porque generalmente nuestro egoísmo nos lleva a centrarnos en nosotros y no en la otra persona. Y sin embargo esto es elemental, es el ABC del matrimonio.
Si me acompañan ustedes a la carta a los Efesios, capítulo 4, aparece un texto que parece que crea serios problemas de comprensión en mucha gente, cuando a mí me parece que es un texto extraordinariamente claro y fácil de entender. En Efesios, capítulo 4, desde el versículo 26, dice, por ejemplo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchísimos de los problemas conyugales se podrían solucionar si efectivamente los dos se enfadan, e incluso se enfadan mucho y se airan, pero no dejan que acabe el día sin que acabe ese enojo y acabe esa ira. Y cuando esa ira, por el contrario, en vez de acabar antes de que se ponga el sol, se va perpetuando, implica plantar raíces de amargura que va a acabar utilizando el diablo. Y no es sorprendente que apenas unos versículos más abajo Pablo diga cosas muy curiosas sobre el matrimonio. En esta misma carta a los Efesios, capítulo 5, dice lo siguiente, versículos del 22 en adelante, lo estudiaremos en su día cuando estudiemos Efesios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La finalidad de que Cristo muriera por la Iglesia fue tener la satisfacción de que tenía un club religioso que hacía lo que él quería. Bueno, hay parte de verdad en eso. Pero lo que dice Pablo es tremendo. No, Cristo murió por su Iglesia para que su Iglesia fuera mejor. Dice, esa es la actitud que tienen que tener los maridos hacia las mujeres. Aceptar un sacrificio que arranca de ellos para que su mujer sea mejor. Cuando un matrimonio tiene por lo menos síntomas de que funciona como Dios quiere, cuando efectivamente la mujer hace mejor al marido y el marido hace mejor a la mujer. Y cuando no es así, pues cuando evidentemente el marido acaba endemoniando a la mujer o la mujer endemoniando al marido. Pero cuando se da la circunstancia de que hay una entrega, de que se busca en primer lugar lo del otro, no lo de uno, y que efectivamente dentro de eso la otra persona acaba saliendo lo mejor que tiene, sea el marido o la mujer, estamos hablando de un matrimonio como Dios desea. Reconocemos los problemas, nos centramos en la otra persona y no en nosotros mismos, buscamos aquello en que podemos ser mejores y buscamos la unidad de la pareja más allá de aquello que me hace sentirse bien, sin importarme mucho cómo se sienta la otra persona. El Cantar de los Cantares es un libro indiscutiblemente muy hermoso desde un punto de vista artístico, romántico, literario, pero no cabe la menor duda de que es un libro extraordinariamente práctico. Les quedan 2 minutos si quieren hacer alguna pregunta y no se han dormido en la exposición. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a tomar un café y nos encontramos dentro de media hora en el punto. Muchas gracias.